Bienvenidos al webinar de hoy, que está contemplado en el plan formativo de GES Academy. Con la píldora formativa de hoy, queremos que el equipo comercial de los puntos de venta reforcéis algunos de los conceptos básicos de vehículo eléctrico para aumentar el valor de vuestras ventas. Hoy solo estáis los comerciales exteriores, pero estamos haciendo la misma formación para distintos grupos de los comerciales de los puntos de venta. Las ventas en vehículo eléctrico en GES ya superaron los 1,89 millones de euros a cierre del 2022 y esperamos superarlas este año. Entonces, como sabéis, el vehículo eléctrico es una gran oportunidad para el instalador profesional y para nosotros, y como todo lo relacionado con la eficiencia energética y el autoconsumo. Entonces, bueno, el vehículo eléctrico tiene un plan de ruta muy drástico a corto y medio plazo, como ya sabéis, gozando de ayudas de los fondos europeos Next Generation, el plan MOVES 3, para potenciarlo, hasta que en el 2050, que solo se permitirá circular por las carreteras españolas en coches y furgonetas eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno. Previamente hay pasos. Y bueno, hoy Magí Bonet, Product Manager de Industria, SAIS y Vehículo Eléctrico, nos hará la ponencia de hoy. Y bueno, espero como siempre que la formación sea de vuestro interés y os informo que esta formación será grabada y la podréis encontrar como siempre, como todas las formaciones que hacemos internas, en una semana aproximadamente en el área interna de GES, en el pie de la web, donde podéis entrar con vuestro email de Gmail y el logo de Gmail. Entonces, pues nada, muchas gracias. Magí, cuando quieras. Vale, gracias Ana. Si os parece empezamos, ¿vale? Con esta píldora sobre lo que es la recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Sobre este negocio, ¿vale? Y si os parece, a mí me gustaría empezar viendo un poco el entorno de este negocio y cuáles son las variables o los indicadores que afectan a este negocio, ¿vale? De la recarga de vehículo eléctrico. Para empezar, un indicador muy directo son las matriculaciones de vehículos eléctricos tanto puros como híbridos enchufables. Entonces, bueno, en esta gráfica vemos cómo en los últimos años claramente ha habido cada año un incremento, ¿vale?, de las matriculaciones netas de coches, de vehículos eléctricos, ¿vale?, en España, en este caso. De manera que en 2022, el año pasado, se superaron ya las 100.000 unidades, ¿vale?, de matriculaciones de este tipo de vehículos. Si miramos el inicio de 2023, vemos también una clara tendencia al alza, ¿vale? Es decir, en el mes de enero crecieron un 30% las matriculaciones de estos vehículos con respecto a enero del año anterior, ¿vale? Y en febrero también ha habido un incremento, en este caso del 25%, ¿vale? Ese 30 y este 25, pues a nivel global, en todos los tipos de vehículo, pues si miramos los turismos solamente, pues vemos que es algo mayor todavía este crecimiento, ¿vale? Entonces, este indicador obviamente es directo para ver la tendencia de la venta de puntos de recarga. ¿Por qué? Pues obviamente porque cuando una persona adquiere un coche eléctrico, un coche híbrido, lo más normal, ¿vale?, lo más habitual es que en su domicilio se instale el cargador. Incluso puede acelerar la instalación en su trabajo, en el parking de la empresa, en la segunda residencia, etcétera, ¿vale? Con lo cual, de hecho, el porcentaje de incremento de matriculaciones nos da una indicación de cuál debe ser el incremento de estas ventas de puntos de recarga, pero esta venta que yo llamo difusa, esa venta unitaria, residencial, que tenemos, ese de goteo, que cada vez vosotros notaréis que es una demanda cada vez mayor, ¿vale? Pero que es una venta unitaria, ¿vale? Es decir, los vendemos de uno en uno, ¿vale?, para los domicilios, para el residencial, ¿vale? Y estos indicadores, pues obviamente nos dan a entender que esto va a seguir creciendo, ¿vale? Este tipo de venta. ¿Mm?
¿Qué más? Mensajes de las administraciones, ¿vale? Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado ya la propuesta de que a partir de 1 de enero de 2035 ya no se podrán vender nuevos modelos de coche con motor de combustión, diésel o gasolina, ¿vale? Bueno, quedan todavía más de 12 años, veremos qué va pasando en este tiempo, ¿vale? Veremos cómo evoluciona, pero claramente todas las administraciones dan mensajes enfocados a la descarbonización de la movilidad, ¿vale? Como uno de los ejes principales para la transición energética. Y ahí yo no me voy a meter, pero digamos que este tipo de propuestas siempre aceleran lo que sería la adquisición de puntos de recarga, ¿vale? O la instalación o la adecuación de las instalaciones para puntos de recarga. Más cosas. A nivel de normativa, ¿vale? Que sepáis que también en España hay un Real Decreto, ¿vale? Que se hizo en diciembre de 2021, que decía o dice que antes de 1 de enero de 2023, es decir, ya vamos tarde, ¿vale? Pero todos los parkings de uso distinto al residencial privado y que tengan más de 20 plazas, tienen que estar dotadas de un punto de recarga cada 40 plazas, ¿vale? Y si es un parking de la administración pública, tiene que estar dotado de un punto de recarga cada 20 plazas, ¿vale? Esto por Real Decreto. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que aquellos parkings que vosotros conocéis de los clientes, ya sean, como aquí vemos, ¿no? Pues, ahí, ¿vale? Parkings de las empresas, ¿vale? Parkings grandes de más de 20 plazas que vosotros conoceréis de muchos clientes, marquesinas, edificios de oficina, parkings subterráneos, etcétera, pero imaginaros los cientos y cientos de instalaciones que se tienen que adecuar para cumplir con este Real Decreto, ¿vale? Entonces, aquí, por lo menos que se conozca, no hay de momento inspecciones ni régimen sancionador, ¿vale? No quiere decir que en el futuro pueda haberlo, pero sí que por Real Decreto es obligatorio dotar a todos estos parkings de puntos de recarga, de su cuota, de su ratio de puntos de recarga en función de lo grande que sea, ¿vale? Entonces, este tipo de venta ya no es tan unitaria, tan puntual, de equipos de tipo residencial, sino que aquí ya estamos hablando de proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ya no se instale probablemente solo un punto de recarga, sino que se pueden instalar 4, 5, 7, 10, 15, 20 puntos de recarga, ¿vale? Y para mí, este es un eje de crecimiento importante para este año, ¿vale? Sí que es verdad que esto era obligatorio antes de 1 de enero, pero los propios fabricantes lo dicen, que aunque hubiesen suministrado todos a la vez el año pasado, estamos hablando de un potencial de 100.000 unidades, ¿vale? Que se estima que están pendientes de instalar, ¿vale? Con lo cual este año, en principio, tenemos que ver, y de hecho estamos viendo ya un boom en este tipo de proyectos, de instalaciones. De hecho, vosotros mismos todos seguro que estaréis hartos de ir a vuestros clientes y entrar en parkings de este tipo, entráis vuestro coche ahí, aparcáis, con lo cual si veis un parking que pueda tener más de 20 plazas y que no hay ni un solo punto de recarga, pues ya se puede informar al cliente, o probablemente lo sepa, que tendrá que adecuarlo con la instalación de puntos de recarga, ¿vale? Y aquí es lo que os decía, ya son equipos probablemente más avanzados, equipos con comunicación, son un número de unidades, todas comunicadas entre ellas y a un sistema de gestión para gestionar la potencia, con lo cual estamos hablando ya de un proyecto que ya supone importe de venta superior, ¿vale? Bueno, si vemos un poco nuestras cifras, vemos que la tendencia que decíamos alcista, ¿vale? También la tenemos, ¿vale? Aquí veis la cifra, el total de los últimos años, vemos que la venta de puntos de recarga siempre ha ido creciendo y de hecho en los últimos 2 años, cada año íbamos doblando cifra y este año esperamos que también. Como curiosidad, el año pasado vendimos de todos estos fabricantes, el 60% de nuestras ventas fueron con Circutor, el 28% fue con Orbis y luego ya porcentajes menores con Simón, ABB, Schneider,
¿Mm? Luego hablaremos con detalle de estos fabricantes. Pero también un dato curioso es que de las ventas de 2022, aproximadamente el 40% de las ventas de punto de recarga era esa venta difusa residencial unitaria de puntos de recarga ligada al incremento de las matriculaciones. Pero el 60% de la cifra correspondía a proyectos, ¿vale? Que es la otra parte, ¿vale? La de las empresas, los parkings no residenciales, poniendo X número en cada caso de puntos de recarga. Con lo cual son menos pedidos, pero de más importe, ¿vale? Con lo cual la mayor parte de la cifra pues, se va en este tipo de proyectos. ¿Mm? Si vemos cifras de este inicio de año, vemos también aquí el pastel de fabricantes, cada uno con su parte. Vemos que Orbis ha empezado muy fuerte este año. Fijaros aquí que casi tiene la mitad de nuestras ventas. ¿Por qué? Porque han tenido proyectos, ¿vale? Nos han entrado proyectos con ese fabricante, con Orbis, aparte de que tiene una oferta que también estamos vendiendo bien, la verdad. Circutor, que el año pasado era el 60, de momento estamos teniendo menos proyectos que en Orbis, ¿vale? Cosa que el año pasado sí que teníamos proyectos ya desde inicio de año, pero aún así estamos creciendo un poquito todavía con Circutor, ¿vale? Sin tener los proyectos que tuvimos ya el año pasado, ¿vale? Con Orbis, fijaros, casi un 200% que estamos creciendo en Orbis, ¿vale? Aquí veis que unos tienen participaciones mucho menores, ¿vale? Y esto en el tiempo y durante este año vamos a ir viendo cuáles de ellos, cuáles de estos fabricantes, pues van para adelante o van para atrás, ¿vale? A nivel de cifras de ventas, ¿vale? Veis también que Wallbox se está abriendo un hueco, ¿vale? Y de hecho, aquí Wallbox fue nuestra última incorporación y la idea, es decir, en estas incorporaciones no pensamos en vender un fabricante a costa de otro fabricante, sino que lo que queremos obviamente es crecer en todos. Y así se está produciendo hasta ahora, ¿vale? Es decir, en todos ellos, más o menos medida y obviamente con más o menos volumen, ¿vale? Pero todos están creciendo y de manera que ahora mismo estamos creciendo un 78%, ¿vale? Este porcentaje esperamos que este año sea todavía mayor, ¿vale? O debería ser mayor, ¿vale? Entonces, puntos de recarga. Los puntos de recarga, hay varios tipos de puntos de recarga, como sabéis, ¿vale? El 99% de nuestras ventas son puntos de recarga de carga lenta en corriente alterna, ¿vale? Que son los que ya conocéis de los distintos fabricantes, que luego veremos. Estos puntos de recarga pues sirven para el residencial, sirven para el no residencial, también para proyectos, ¿vale? Y además en corriente alterna nos servirán para cargar vehículos eléctricos puros y también híbridos. En el otro extremo está la carga rápida. La carga rápida solo, es decir, es en corriente continua y solo sirve para vehículos eléctricos puros. Los híbridos no se pueden cargar con carga en continua, en corriente continua. Entonces, en corriente continua ya estamos hablando de carga rápida. Si carga lenta es de 6, 8, 10 horas, la carga de un coche, en carga rápida estamos hablando de minutos, ¿vale? O de periodos inferiores a una hora, ¿vale? Obviamente la rapidez dependerá de la potencia que tenga el cargador. Estas ventas de este negocio, la verdad es que no suele pasar por distribución, ¿vale? Forma parte de grandes proyectos, electrolineras, etcétera, licitaciones, ¿vale? Y es mayoritariamente un mercado directo, ¿vale? Aquí los fabricantes pues suelen ir, digamos, ofertando en directo en estos grandes proyectos, ¿vale? No quiere decir que no podamos vender algunas unidades cada año de este tipo de cargadores. Y obviamente, si una empresa privada tiene una necesidad de carga rápida, pues podemos también vender un cargador de este tipo, ¿vale? Muchas veces las flotas de vehículos no pueden permitirse tardar 8 horas en cargar, tienen que tardar minutos. Entonces puede ser también que alguna empresa, como este año hemos vendido en la zona de Galicia, creo, ¿vale? Algún cargador de este tipo. Y entre uno y otro hay un intermedio que es la carga que llamamos semi-rápida, es decir, de 1 a 3 horas
podemos tener una carga de la batería más o menos completa, ¿vale? Son con cargadores también en corriente continua, por tanto, no para híbridos, para coches híbridos enchufables, ¿vale? Y es potencia media, 22-24 kilovatios, corriente continua, y lo tiene ABB y lo tiene Circutor, por ejemplo, ¿vale? De hecho, en ABB, esta gama, la TRDC, tenemos una unidad en stock, ¿vale? Esto lo podemos vender, por supuesto, ¿vale? Ante una necesidad de carga semi-rápida, es decir, que ni quiero gastarme 20.000 euros en uno de este tipo de carga rápida, ni puedo cargar en 8 horas, ¿vale? Si yo quiero una versión intermedia, ¿vale? O unas necesidades intermedias, entonces perfectamente podemos vender este tipo de cargadores, ¿vale? Bueno, seguimos. Más cosas. Hay que entender que cuando cargamos un coche en corriente alterna o en corriente continua, el funcionamiento es distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un punto de recarga en alterna, lo que hacemos es alimentar lo que es el cargador de a bordo del coche, ¿vale? Y ese cargador de a bordo, ¿vale? Transforma esa corriente alterna en corriente continua para introducir a la batería para su carga. Entonces, ¿qué sucede? Que este cargador normalmente puede limitarnos la potencia y los tiempos de carga. Es decir, si yo tengo un coche que tiene un cargador de a bordo, imaginaros, de 3,6 kilovatios monofásico, por mucho que yo fuera le ponga una toma de 22 kilovatios trifásica, este me va a limitar, ¿vale? Va a cargar a 3,6 monofásico, ¿vale? Entonces, por eso a veces uno de los puntos, y que hablaremos con más detalle, uno de los puntos es conocer qué tipo de cargador lleva mi coche o lleva el coche, ¿vale? Para poder dimensionar adecuadamente el punto de recarga que yo utilice. En cambio, cuando cargamos en corriente continua, la película es distinta. Es decir, el cargador ya directamente, esto sí que es un cargador, ¿vale? Que suministra corriente continua que ataca directamente la batería. Con lo cual, cuanta más potencia tenga el cargador, más rápido cargará la batería. Pero acordaros que tiene la limitación que no sirve para coches híbridos, como ya hemos comentado varias veces. ¿Vale? Aquí en este dibujo, bueno, aquí se representa un poco como si fuesen tomas separadas, pero realmente no es así, ¿vale? Sabéis que en un coche eléctrico puro, la toma, suponiendo que es de tipo 2, ¿vale? Es de este tipo que veis aquí en estas fotos. Y es decir, carga en alterna o carga en continua se adapta a este enchufe, ¿vale? ¿Por qué? Porque en alterna, en un cargador de alterna, se utiliza este tipo de conector que encaja con la parte superior del conector del coche. Y aquí tenemos el desglose de los pines. Si es monofásico el cargador, carga con fase y neutro, L1 y neutro. Y si es trifásico, carga con L1, L2, L3 y neutro, ¿vale? Entonces, el mismo conector sirve para monofásico o trifásico. Luego tiene la toma de tierra y tiene dos tomas para comunicación, ¿vale? Los dos pines de comunicación. Esto en alterna, que sería un conector de este tipo, ¿vale? Si es en continua, entonces carga ya por las bornas específicas de continua, positivo y negativo, que tiene por debajo. Pero fijaros que la forma del cargador por arriba es la misma y de hecho solo tiene la tierra y los dos pines de comunicación, ¿vale? Pero en ambos casos encaja bien con la misma toma, ¿vale? Bueno, más cosas. Un ejemplo, ¿vale? Para entender un poco el tema este de los tiempos de carga, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos un vehículo con una batería de 40 kilovatios hora y un cargador embarcado en el coche, un cargador de a bordo, de 7,4 kilovatios monofásico. Hay que entender que la carga en alterna puede ser a 16 amperios o a 32 amperios.
Si es a 16 amperios, en monofásico son 3,7 kilovatios y 16 amperios en trifásico son 11 kilovatios. Y si son 32 amperios, son 7,4 en monofásico y 22 en trifásico, ¿vale? Pues entonces, imaginaos esta batería, cargamos a 3,7, ¿vale? Monofásico, pues va a tardar 10 horas y pico. Si yo le pongo el doble de potencia, ¿vale? Que también es el doble de amperaje, paso a 32 amperios, como el cargador también es de 7,4, si yo cargo a 7,4, me va a tardar la mitad que antes, ¿vale? 5 horas, 24 minutos en este caso, ¿vale? Y si cargo en trifásico, pues ya sea a 11 o a 22 kilovatios, como el cargador de a bordo es monofásico, siempre a 11 kilovatios, 16 amperios, voy a tardar lo mismo que a 3,7 y a 22 kilovatios voy a tardar lo mismo que a 7,4. ¿Vale? Y esto es lo que os decía, es decir, si el coche tiene un cargador monofásico, que por otro lado es lo más habitual, no me servirá de nada meter un cargador trifásico, ¿vale? Porque el de a bordo, el cargador de a bordo del coche me va a limitar a un suministro monofásico, ¿vale? Con lo cual, uno de 22 será como si pusiera uno de 7,4. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, entramos ya, visto esto, un poco a nivel conceptual, entramos ahora ya en el tema de las marcas. Como sabéis, pues, ¿cuáles son las marcas que trabajamos? Pues Circutor, Orbis, ABB, Simon, Schneider y Wallbox. Todas ellas, ¿vale? Tenemos acceso, podemos trabajarlas y como sabéis, todas ellas tienen sus gamas para residencial, ¿vale? Y que ahora no vamos a entrar en detalle, ¿vale? Y por eso hacemos los webinars con cada uno de ellos, ¿vale? Pero aquí lo tenemos representado, las gamas que tienen cada uno para el sector residencial y tienen también otras gamas para el sector terciario, industrial, que es lo que nos va bien para los proyectos que decíamos antes, es decir, los parkings grandes que ya tienen que ser equipos comunicantes, ¿vale? Normalmente cuando comunicamos X número de equipos, uno es el maestro, los otros son los esclavos, y todo ello va comunicado a un sistema de gestión de potencia. Bueno, pues entonces, obviamente los fabricantes siempre nos piden que les ayudemos en esa parte residencial y de hecho tenemos stock en Caldas de todos ellos, como sabéis, pero a nosotros nos interesa también que los fabricantes generen proyectos que tengamos acceso de esta parte de la parte más de parking grande. Entonces, esto es un poco el intercambio que tenemos que hacer con los proveedores. Aquí, como os decía, no vamos a entrar en las gamas de cada uno de ellos, pero a veces me preguntáis, ¿cuál es el cargador más barato? Vale, bueno, pues probablemente el más barato sea el eHome de Circutor, pero hay que tener en cuenta que cargador como el eHome de Circutor o como el EV-Link Home que tenemos en Caldas también de Schneider son cargadores básicos, ¿vale? Son muy básicos, es decir, que solo cargan, pero ni tienen comunicación ni tienen aplicación móvil asociada, ¿vale? Entonces, este tipo de cargadores tan básicos solo los podremos recomendar para viviendas unifamiliares con garajes privados, ¿vale? ¿Por qué? Porque en caso de tener un garaje público o un garaje comunitario, mejor dicho, en un garaje comunitario, como mínimo tienes que tener un control de acceso a tu cargador, ¿vale? Entonces no puede ser que tú estés de vacaciones y un vecino se meta en tu plaza y cargue con tu cargador, ¿vale? Y gastando tu potencia, ¿vale? Entonces, como mínimo, tiene que ser un cargador como el Enex, el Viarisuni, el Terra-C, el SM34, ¿vale? El Pulsar Plus de Wallbox, ¿vale? Que tienen una aplicación móvil que con esta aplicación nosotros podemos habilitar o deshabilitar el cargador para un control de acceso y más cosas, como por ejemplo programar periodos de carga, ver el estado de la carga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero digamos que nosotros de saque tenemos que intentar ofertar esa gama ya más intermedia que como mínimo tenga aplicación móvil, ¿vale? Para gestionar la carga desde el móvil.
¿Que nos piden algo más económico? Pues bueno, pues entonces vamos al e-home de Circutor, ¿vale? Pero siempre y cuando sea un parking privado, ¿vale? Un parking residencial privado. ¿Mm? Es decir, casa unifamiliar con un garaje solo para la vivienda, ¿vale? Bueno, otro aspecto es que diréis, "Hostia, ¿y por qué tantos proveedores? ¿No? ¿Qué nos aporta cada uno de estos proveedores? ¿Y por qué vamos con 6 y no vamos con 10 y por qué no o con 3? ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo un pequeño análisis, ¿vale? Para vuestra información de cada uno de estos proveedores. Los podemos analizar en desde distintos puntos de vista, ¿vale? Si miramos la cuota de mercado, decimos, ¿cuáles de ellos tienen mayor cuota de mercado? Pues probablemente sean Circutor y Wallbox, ¿vale? Probablemente tengan alrededor, yo qué sé, de un 30 o 30 y pico por ciento de cuota, podrían tener, ¿vale? Entonces, estos nos interesan porque obviamente aquel fabricante que tiene más cuota de mercado tendrá más demanda y nosotros queremos participar de esta demanda, ¿vale? Y poder también venderlo, ¿vale? Y esto lo veis ahora con Wallbox. Es decir, antes decíamos Wallbox, pues me piden Wallbox, pues no lo tenemos. Pues ahora ya sí podemos trabajar con Wallbox, ¿vale? Podemos dar servicio a cualquier cargador que nos pida el mercado. Otro aspecto es la capacidad de prescripción. Es decir, cuáles de estos fabricantes son fuertes en las ingenierías, en la prescripción para sacar proyectos con su marca, ¿vale? Cuáles de ellos visitan más las ingenierías y son fuertes en este aspecto. Pues seguramente sería Circutor, Simon y Schneider. ¿Mm? Simon y Schneider ya has sabido desde siempre, con todo su catálogo, que están muy puestos en las ingenierías. Entonces tienen mucha capacidad para que los proyectos de recarga de vehículo eléctrico puedan salir también con sus marcas, ¿vale? Luego estos proyectos, o sea, lo que más nos gusta es que nos los puedan asignar directamente, qué pasa, qué está pasando, y también puede ser que entonces se adjudica un instalador, ¿vale? Y nosotros optamos a ofertarle a este instalador, ¿vale? Pero con cualquiera de estas marcas la trabajamos y los que más fuerza tienen en ingenierías, pues los tenemos también. Y esto nos pasa, y quizá con Simón o con Schneider no tenemos una venta diaria, una venta puntual tan fuerte como en Circutor o Orbis, por ejemplo, pero sí que de vez en cuando nos cae un proyecto importante, ¿vale? Con Simón o con Schneider, o un proyecto de 40.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros, ¿vale? Entonces esto también nos interesa. Otro aspecto, la estética, ¿vale? Y aquí no me voy a meter, porque esto es una cuestión de gustos, ¿vale? A cada cual le va a gustar uno u otro. Para mí, los más estéticos serían seguramente Orbis y Wallbox, ¿vale? Esto para mí, pero vamos, aquí ya tampoco cuestión de gustos, ya no me meto. A nivel de precio, si comparamos, por ejemplo, el stock que tenemos en Caldas o algún stock que tenéis en los puntos de venta, ¿vale? Más o menos todos están a un precio parecido. Excepto, seguramente, ABB puede ser algo más caro. También es un producto para mí muy bueno, ¿vale? El de ABB. Schneider también tiene un posicionamiento de tarifa, si miramos tarifa, es más caro que su competencia, ¿vale? Pero sí que es verdad que Schneider también tiene capacidad para ajustar precio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el stock que tengo en Caldas es un precio ajustado, ¿vale? Y también cuando ellos cierran un proyecto, ¿vale? Como tienen un montón de productos, tienen los cuadros, tienen los mecanismos, etcétera, sí que tienen capacidad de meter el vehículo eléctrico y cerrar el precio del paquete entero, ¿vale? Entonces ahí también nos puede ir bien. Y a nivel de calidad, aquí, a ver, no cuestionamos ninguno de ellos, ¿vale? Son primeras marcas, nos gusta trabajar con primeras marcas, todos ellos lo son, y con lo cual aquí no lo discuto, no lo cuestiono, ¿vale? Más cosas. A ver, vamos a ver cuáles son los puntos básicos para seleccionar un punto de recarga, ¿vale? Bueno, pues lo primero es saber el tipo de toma, si es tipo 1 o es tipo 2, ¿vale? Y esto lo tiene el coche. El coche irá con toma tipo 1 o toma tipo 2. A día de hoy, el 95% o 99% de los coches es tipo 2, ¿vale?
raramente nos vamos a encontrar un tipo 1. Pero sí que hay algunas versiones del Nissan Leaf, por ejemplo, o el Mitsubishi Outlander PHEV, si no recuerdo mal, ¿vale? En algunas versiones anteriores tenían toma de tipo 1. Entonces un cliente puede tener puntualmente esa necesidad, ¿vale? Como yo no soy, claro, esto nos lo tiene que decir el cliente, ¿vale? También lo podéis saber vosotros o mirar vosotros. Yo, de hecho, no soy experto en coches, ni estoy a la última de lo que tiene una marca u otra, pero por suerte hay páginas web como esta que tengo aquí, ¿vale? Que os voy a enseñar así rápidamente. Esa página web, a ver, es esta de aquí, ¿vale? Y aquí tengo todas las marcas de coche, ¿vale? Y puedo ver datos de los coches. Por ejemplo, si selecciono yo una marca cualquiera, por ejemplo, voy a coger la Nissan, venga, está aquí, la Nissan, ¿vale? Aplicar. Aquí me salen los Nissan disponibles, ¿vale? Y por ejemplo, lo que os decía, el Nissan Leaf de 2011 tenía toma de tipo 1, ¿eh? Pero el Nissan Leaf de 2015 también, tipo 1. Y el Nissan, a ver, el de 2019 ya tiene tipo 2, ¿vale? Por eso hay que ver qué versiones tiene el usuario, ¿vale? Para saber si tiene tipo 1 o tipo 2, ¿vale? Lo normal es preguntárselo al cliente, ¿vale? Pero si tenemos tipo 1 no se puede hacer ningún apaño para convertirlo en tipo 2, salvo que hay unos alargos, ¿vale? Unos conversores. Pero obviamente hay que meter la toma del tipo que corresponda, ¿vale? Si yo, por ejemplo, entro en este de aquí, este Nissan de aquí, que es tipo 2, ¿vale? Voy a entrar. Y aquí nos da más detalles del coche, ¿vale? Por ejemplo, nos dice una estimación de horas de carga, ¿vale? Si es a 3,6, tarda 18 horas. Si es a 7 kilovatios, tarda 10 horas en monofásico. Si es 22 kilovatios, que ya sabemos que es el mismo amperaje, pero en trifásico, tarda lo mismo. Con lo cual esto ya nos da a entender que el cargador de a bordo es monofásico, ¿vale? ¿Por qué? Porque en trifásico está al mismo tiempo en cargar, ¿vale? Y si vamos aquí, y aquí nos lo dice, ¿vale? Tipo 2, tasa máxima 7,4 monofásica 7,4, trifásica 7,4. Y de hecho nos dice cargador integrado de 22, opcional disponible. Es decir, el que sea el cargador de a bordo trifásico a 22 kilovatios es un opcional que tiene ese coche, ¿vale? Pero de serie viene con cargador de a bordo de 7,4, ¿vale? Bueno, pues en caso de duda, esta web la verdad es que va muy bien para consultar coches. ¿Mm? Vale, a ver si puedo volver a presentar. Vale. Segundo punto, necesitamos un cargador con base o con manguera. ¿Mm? Si es un parking más o menos cerrado, vigilado, privado, etcétera, ¿vale? Lo más normal es vender cargadores con manguera. ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿vale? El aparcar el coche y no tener que sacar tu cable del maletero, sino que desenrollas la manguera del cargador y conectas directamente, siempre suele ser más demandado o más cómodo, ¿vale? No obstante, en aquellos casos que sea cargadores en vial, en sitio público o en sitio poco protegido o poco vigilado, se puede proponer base porque la manguera las pueden robar también, ¿vale? Pueden robar también las mangueras. ¿Mm? Siguiente punto, que sea un cargador monofásico o trifásico. ¿De qué depende? De la instalación que tengas en tu casa, ¿vale? Obviamente, si en tu casa tienes monofásico, no vas a poner un cargador trifásico, ¿vale? Si tienes trifásico, puedes ponerlo, pero sabiendo también lo que hemos estado hablando hasta ahora, que el cargador de a bordo del coche manda, y si este es monofásico, pues aunque metas un trifásico, no te va a servir de nada. ¿Mm? Luego, ¿qué más? Prestaciones del cargador. Pueden ser prestaciones básicas, lo que hemos comentado del e-home de Circutor, ¿vale? Prestaciones solo de carga, ¿m? O ya un nivel medio con una aplicación móvil que suele comunicar por Bluetooth o por Wi-Fi, depende del modelo, ¿vale? Con un control de acceso, unos periodos de carga que puedes configurar, una información del estado de carga, etcétera, etcétera, ¿vale? A este nivel yo creo que es el mínimo que podríamos por lo menos ofrecer, ¿vale? Que es lo que hacemos normalmente. ¿Mm?
Y luego el tercer punto ya sería, en caso de que la vivienda tenga instalación fotovoltaica, poder hacer una gestión de la carga del coche y ligarlo con la fotovoltaica, ¿vale? Que luego hablaremos de cómo se hace esto, ¿vale? Pero aquí hay a día de hoy 3 fabricantes que lo pueden hacer, que son Orbis, Wallbox y Simón, ¿vale? Orbis, Wallbox y Simón son los únicos a día de hoy que pueden hacer esta gestión de ligar o gestionar conjuntamente lo que es la producción solar de la fotovoltaica con la carga del vehículo eléctrico, ¿vale? Circutor, me consta que este año van a sacar alguna solución parecida, ¿vale? También. Y luego el último punto es que no nos olvidemos nunca de aquellos elementos que sirven para la modulación de carga, que son necesarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú le metes un cargador de 7,4 kilovatios en una vivienda, por ejemplo, eso si carga a toda potencia, eso no hay potencia que lo aguante en una vivienda. Es decir, si imaginaos que tengo en mi casa 6 kilovatios o tengo 4,4 kilovatios, ¿vale? Pues yo le meto un 7,4 y no lo aguanta. Entonces hay elementos para hacer una modulación de carga. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues significa eso. Puede ser un medidor o puede ser un toroidal, ¿vale? En circutor es el Cirbeón, ¿vale? Es ese toroidal que se mete ahí, ¿vale? En Orbis también tiene un toroidal, pero ya te viene en el mismo cargador y en el mismo precio, ya te ponen siempre el toroidal, ¿vale? Entonces, esto nos mide la cabecera de nuestra vivienda, ¿vale? Y comunica a tiempo real con el cargador, con 2 cables, ¿vale? 2 hilos, comunica con el cargador. Entonces, lo que hace esto es en todo momento medir el consumo de manera que si llegamos al tope máximo de potencia contratada que tenemos, lo que hace es bajar la carga, la potencia de carga del cargador. Es decir, siempre prioriza los consumos de la vivienda y modula el cargador, modula la carga del coche en función de si llegamos o no a la potencia máxima. ¿Vale? Aquí lo vemos. Mientras haya potencia disponible, el cargador puede cargar a tope, ¿vale? Pero cuando entran consumos de vivienda y llegamos al límite máximo, para que no nos salte el contador o el ICP, ¿vale? Entonces lo que hace es reducir la carga del coche. Entonces, esto es indispensable en cualquier instalación con punto de recarga. Tanto es así que, como os decía, Orbis ya lo mete siempre dentro de la caja, ¿vale? Siempre lo pone, ya no es un opcional, siempre lo pone, ¿vale? En el resto de fabricantes lo tienes que pedir aparte. Entonces, otro punto es que este sensor, este medidor que tenemos que poner en todas las viviendas, puede ser en 2 formatos. Formato toroidal, ¿vale? Y esto lo tiene Circutor con el Cirbeón, lo tiene Orbis incluido en el cargador, lo tiene Simón y lo tiene Wallbox. Este formato, digamos, es indicado para los parkings comunitarios. ¿Por qué? Porque un parking comunitario, lo más normal es un esquema tipo 2, es decir, que desde la salida del contador derivas y bajas a la planta del parking y conectas tu cargador, ¿vale? Entonces, este equipo, este toroidal, se pone en la salida del contador, ¿vale? Del contador, digamos, de tu vivienda. Entonces, en un cuarto de contadores es mucho más fácil y mucho más cómodo instalar este toroidal que no instalar este medidor. ¿Por qué? Porque si varios vecinos tuviesen que instalar un medidor en un cuarto de contadores, tendrías que empezar a meter cuadritos, ¿vale? Cuadritos con su carril DIN, etcétera, para meter esto, ¿vale? Entonces, los que tienen formato medidor, formato carril DIN, que son Wallbox, Schneider y ABB, de hecho Wallbox tiene las 2 versiones, ¿vale? Schneider y ABB solo tienen este formato carril DIN. Ellos mismos ya reconocen que solo es indicado para viviendas unifamiliares, ¿vale? Una vivienda unifamiliar, como ya tiene su propio cuadro eléctrico, entonces sí que se puede meter este formato o este formato, ¿vale? Yo os diría, en parkings comunitarios, mirad de poner alguna marca que solo tenga este formato tipo toroidal, ¿vale?
Más cosas. Ya si hablamos de un proyecto de estos que nos gustan tanto, que hemos hablado antes, un parking grande de una industria, de un edificio de oficinas, de un edificio terciario, etcétera, ¿vale? Aquí lo suyo es meter lo que llamamos un sistema SPL. Esto lo recoge el reglamento de baja tensión, ¿vale? SPL significa Sistema de Protección de Línea, que se trata de los distintos puntos de recarga, 4, 5, 7, los que sean, comunican todos entre ellos. Como os decía antes, suele haber un maestro y el resto son esclavos. Suele ser una comunicación en protocolo Modbus, que luego se va a un elemento que cada fabricante tiene su propia solución, ¿vale? Algunos tienen un medidor, un meter, como Orbis, otros tienen un aparato específico como Circutor, otros tienen un PC industrial como Schneider, ¿vale? Pero cada uno tiene su aparato, ¿vale? Para hacer esta gestión de las cargas. De manera que, imaginaros que si es un edificio que tengo contratados 30 kilovatios, consumo 20 kilovatios dentro del edificio, yo tengo 10, por ejemplo, 10 kilovatios para cargar mis coches, ¿vale? Entonces, de estos 10 kilovatios, cuando carga uno va a plena carga, cuando cargan dos se reparte, cuando cargan tres se reparte entre tres, cuando cargan cuatro se reparte entre cuatro. Es decir, la potencia disponible me la reparte con el número de coches que yo tenga, ¿vale? Esto es importante porque a nivel de legalización, a nivel de contratación, si procede de más potencia, o a nivel de cómputo de potencias para esta contratación, el hecho de tener un sistema SPL nos permite jugar con una simultaneidad del 0,3. Es decir, si yo tengo 4 cargadores de 7,4, estos son 30 kilovatios instalados, ¿vale? Pero si tengo un sistema DLM, perdón, un sistema SPL, ¿vale? Solo me hace falta disponer de 10 kilovatios. De los 30, solo 10 kilovatios, ¿vale? Porque me permite la normativa jugar con un coeficiente de simultaneidad de 0,3, ¿vale? Entonces es importante, ¿vale? Porque si no, es lo que os decía, no hay potencia que aguante tantos cargadores, ¿vale? Pues sí o sí, siempre hay que meter un sistema de gestión. Y por último, la fotovoltaica, ¿vale? En aquellas viviendas que tengamos autoconsumo de fotovoltaica, ¿vale? Una instalación de autoconsumo, pues sería de este tipo, ¿vale? El esquema, para entenderlo un poco, este es el esquema que tiene Simón, ¿vale? Este cargador sería de Simón. Entonces, fijaros, aquí tenemos los consumos de la vivienda, tenemos el modulador de carga, ese toroidal que comunica con el cargador, ¿vale? Y que nos sirve para modular la carga como hemos visto antes. Y luego tiene otro toroidal, otro medidor, ¿vale? Para la aplicación solar. Este medidor se instala a la salida del inversor, a la fase del inversor, y comunica también con el cargador, ¿vale? Entonces, Simón, en este caso, al igual que Orbis, ¿vale? Tiene una propuesta que es una gestión con dos puntos de medida, ¿vale? La de red y la del inversor. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces con eso? Pues con la aplicación móvil tú puedes seleccionar distintos modos de carga. O sea, le puedes decir que solo me cargue de la producción solar. ¿Vale? Entonces, mientras haya producción solar, me va a cargar el coche. ¿Vale? En cuando se haga de noche y me baje la producción solar y no tenga suficiente, me va a dejar de cargar el coche. ¿Vale? O puedo hacer un sistema mixto. Es decir, mira, pues yo tiro del solar mientras haya disponible y si pasa una nube o una sombra o se va el sol, entonces tírame de la red, ¿vale? Porque quiero hacer una carga completa del coche sin interrupciones, entonces en el caso de que me baje la producción solar, compénsamelo con la energía que venga de red. ¿Mm? Esto Wallbox lo soluciona con un solo punto de medida que pone ahí. ¿Vale? Wallbox lo que hace es que si el punto de medida que pone en la red, si detecta que no hay consumo de red, significa que todo es producción solar. ¿Vale? Entonces ya, con eso ya, digamos, lo que mide solo los excedentes. ¿Vale? Entonces ya te permite con un solo medidor hacer este tipo de gestión. ¿Vale? Y por mi parte, hasta aquí. ¿Vale? Gracias a todos. No sé si tenéis dudas, preguntas, inquietudes, comentarios.
¿No? Ana, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ah, vale. Estoy mirándose ahí en el chat, En el chat, sí. pero no veo ninguna. Vale, bueno, entonces es que han sido muy aplicados, ¿no? Súper. Has explicado bien. Ya está, Bueno. muy bien. Pues nada, pues entonces Vale, damos por finalizada la formación de hoy. ¿Si os parece? Pues venga, pues pues muy muchísimas bien. gracias a todos. Gracias, Maggi, Perfecto. Gracias por a tu todos. ponencia. Buenas tardes. Luego, Adiós. adiós. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.